Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 9 de octubre de 2018. En el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580, Tradición, Hablando de Seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a nuestro operador, el señor Iván. Nuestras vías de comunicación, 4713-2517, 4754-8784. A cualquiera de estos dos teléfonos, usted en el transcurso del programa nos puede llamar, dejarnos un mensaje y con mucho gusto lo daremos al aire. Nuestro email, info@gmail.com. Radio online, es decir, para sintonizarnos en la web, www.amtradición.com.ar, imagenderadio.com.ar o bajando la aplicación AM 1580 Radio Tradición en su celular y podrá escuchar la emisora a las 24 horas del día en el lugar del mundo en el que usted se encuentre. Hoy es nuestra emisión 547. Hoy vamos a tocar un tema que dejamos pendiente, que se los anuncié a la finalización del programa anterior, el martes pasado, y está relacionado con la ANMAC, ex-RENAR, es el Registro Nacional de Armas, y algunas situaciones que se vienen viviendo desde tiempo. Hubo un cambio de autoridades en ANMAC, como todos ustedes saben, lo hemos conversado en este programa varias veces, pero subsisten algunos inconvenientes que realmente preocupa a los miles de usuarios registrados como legítimos usuarios de armas, legítimos usuarios y tenedores de armas de la República Argentina, de acuerdo a las previsiones legales que estipula la ANMAC. Y hay algunos problemas con esto. Algunos problemas que, como hemos hablado en su oportunidad, pasan por el alto costo, tanto de la obtención de la credencial de legítimo usuario como su renovación, como así, en el caso que se autorice, la aportación de algún arma. Hoy vamos a entrevistar nuevamente al doctor Américo García. El doctor García es el presidente de ANUTARA, Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. El doctor García es abogado, es perito armero y es perito balístico. Y es un hombre con una gran experiencia y un gran conocimiento de todo lo relacionado con la tenencia de armamento, el tiro deportivo. Bueno, ustedes ya me escucharon, es perito armero, es perito balístico y también es tirador deportivo. Así es que vamos a ir a la primera tanda comercial de este programa de la fecha. Mientras tanto, la producción intenta la comunicación telefónica con el doctor Américo García. Adelante, por favor. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, Industria Argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lins, Buenos Aires, Argentina. 4752
6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Alutara, Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada por legítimos usuarios de armas, con el fin de defender el derecho constitucional a la posesión de armas de fuego, concientizar sobre su tenencia y uso responsable, promover las actividades deportivas que las involucran y contribuir al mejoramiento del sistema registral. Asociate vía web en www.alutara.org. Auspician este bloque String Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. De Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, Coordinador Internacional, Profesor Edgardo Frigo, Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@nr.com.ar, www.forodeseguridad.com. Me dice que tenemos en el aire al doctor Américo García. Américo, Hermes Acuña, buenas tardes. Buenas tardes, Hermes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo muy bien y bienvenido a Alutara con nuestros avisadores. Gracias por la confianza depositada en nosotros, Américo. Por favor, gracias a usted por siempre bregar por la asociación. Absolutamente, porque estamos convencidos de los principios objetivos que busca Alutara y realmente queremos difundir esto porque existe una gran preocupación entre los legítimos usuarios y como tiradores deportivos que somos, y por ende legítimos usuarios, tenemos que difundir estas cosas porque la comunidad de legítimos usuarios es muy grande, como lo es de importancia la cantidad de socios que tiene Alutara. Días pasados, Américo, estaba mirando el portal de Alutara y vi que decía textualmente: a los legítimos usuarios a los que la empresa 10 Consulting les haya rechazado el psicofísico, se comuniquen con el siguiente correo: reclamo@alutara.org. ¿Qué está pasando, Américo? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que ustedes hacen este llamado? No, el tema es así, Hermes. Sí. Estoy recibiendo muchas comunicaciones, incluso de socios que pasan por aquí, y no socios también, que han sido los psicofísicos, el psicológico sobre todo le ha sido rechazado. Ajá. Estas comunicaciones vienen realmente de todo el país, de todos los puntos. Entonces lo que estamos tratando de armar en conjunto con algunas entidades del interior sobre todo es un listado de la gente a las que se le rechazó para comenzar a hacer una serie de reclamos. ¿Cuál es el tema? Hay acciones iniciadas, por ejemplo, y insto a los legítimos usuarios a que se adhieran, por ejemplo, en el caso del doctor Patricio Kingston, que ha iniciado acciones judiciales. Alutara ha colaborado con el doctor Kingston para esto. También hay reclamos que está haciendo, por ejemplo, una asociación que nuclea las entidades de tiro, ¿sí? Muy recientemente formada, se está formando, nucleando. Yo creo que es una especie de federación. Bien.
que ha hecho una serie de reclamos e inclusive por Change.org, ¿sí? A la cual también adherimos y instamos a la gente que se adhiera, porque todo lo que se pueda hacer, ya sea en forma conjunta, que sería ideal, pero aunque sea por separado, es bueno y ayuda y colabora. No, claro que... nada es poco. No, seguro, Américo, todo suma. Ahora, entonces, si me permitís una pregunta sí, respecto de lo que nos has comentado. Para los que no saben, les decimos que para obtener su credencial de legítimo usuario por primera vez o para renovarla, o en el caso que la tenga y para la aportación, se necesita, entre otras cosas, un examen psicofísico. El psíquico, como nos decía el doctor García, es una batería de test. ¿Ahí radicaría el problema que están teniendo conocimiento? Mayormente radica en el informe psicológico. Claro, ¿sí? en las baterías. Son baterías de test que son test progresivos. Pero esto, yo le digo, Hermes, estimado amigo, esto va más allá del test. Ah, sí. Por ejemplo, en el convenio que se firmó con el ANMAC, ¿sí? Con la empresa Deal Consulting, que es la empresa que ganó la licitación, no fue impugnada, por eso luego firman este convenio, realmente es monopólico y perjudicial desde varios puntos de vista. Por ejemplo, se le está indicando al profesional en el área de psicología, licenciado en psicología, o al médico psiquiatra, que tiene que realizar una entrevista semidirigida, el test de Bender, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la persona con arma, un cuestionario desiderativo, un inventario de impulsividad, BIS 11, y un test de matrices progresivas de Raven, escala general. Claro, está el Raven, está el Raven, el Bender, por eso decía que son 3 progresivos estos. Claro, ¿cuál es el tema? Acá el tema va más allá del test, ¿sí? Va en la predisposición del profesional que lo está atendiendo. Si yo tengo, y que los hay, porque los hay, psicólogos o psicólogas, ¿sí? Que tienen la aversión a las armas, ya tiene una inclinación al respecto. Y prueba de esto me ha ocurrido no hace mucho que se han contactado conmigo un profesional que está nucleando a una serie de legítimos usuarios, quienes se les rechazó, usuarios de años, ¿sí? Legítimos usuarios de años que vienen renovando siempre cada los 5 años, se les rechazó sobre todo cuando indicaban a la profesional que los atendía que eran cazadores. Entonces, esta profesional no solamente estaba en contra de las armas, sino contra la actividad de la caza. Entonces, están todos rechazados. Es más, lo peor de todo es que se sentó aquí delante mío un profesional excelente, piloto comercial, quienes sabemos que ellos tienen un examen sumamente riguroso cada 6 meses. Absolutamente. Y le rechazaron el psicológico. Claro, para renovar la CLU. En realidad se me ocurren varias cosas, Américo, y vos me corregirás. En primer lugar, el tema monopólico es indiscutible, porque inclusive hubo quejas de los colegios profesionales de psicólogos y la Asociación Psicoanalítica Argentina en cuanto a que se privaba de fuente de trabajo a otros profesionales, como se hacía habitualmente, y no monopolizaba esta empresa Deal Consulting. Eso por un lado. En segundo lugar, ese subjetivismo que tiene esa profesional o ese profesional que porque no le gustan las armas o no le gusta la caza, le da por decaído la prueba psíquica a que somete al solicitante a esa batería de test, eso también colisiona con la buena práctica, porque el profesional debe despojarse de cualquier subjetivismo e interpretar exclusivamente lo que esa batería de test dice. Claro, el tema es que la interpretación se hace muy subjetiva. Tal cual. Entonces va a tener un resultado que va a ser guiado por el profesional con cierta intencionalidad. ¿Qué pasa? Además, Américo, acá hay que jugar con algo. Sí. Por ejemplo, y es lo que ocurre en muchas provincias en el interior del país,
en la cual, por ejemplo, los centros de atención para esto están en las ciudades capitales, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Córdoba, en la mayoría son las ciudades capitales. En la mayoría de las provincias nosotros tenemos un país muy generoso y con una amplitud de territorio inmensa. Entonces, las provincias, calcule que en alguna provincia entran varios países europeos, ¿sí? Claro. Entonces, las provincias nuestras hay gente que tiene que hacer, qué sé yo, en Corrientes, por ejemplo, me estaban comentando los otros días, 400 kilómetros para ir a hacerse un test. 400 kilómetros implica, no sé, hoy día como está el combustible, unos 1.500 a 2.000 o 2.500 pesos de combustible sin hablar de peaje. Ahora, una persona que inicia el periplo de 400 kilómetros porque tiene que dejar de trabajar, tiene que concurrir a un lugar distante, según a la hora que llegue, si me van a hacer el test cuando llego, yo tuve 400 kilómetros de inflar la vena, de masticar bronca por lo que tengo que hacer cuando llego. ¿Cuál va a ser mi situación? Sí, y a lo que están rechazando a gente porque es ansiosa. Pero justamente, como han rechazado desde el punto de vista físico a gente porque tiene problemas de, ¿cómo es? No me sale ahora, de diabetes. De diabetes, ¿qué tendrá que ver? No sé qué tiene que ver, pero realmente estamos hablando de gente que está rechazando sin fundamento. Entonces, toda esa gente que no puede tener, no estoy hablando de portar, sino que estoy hablando de tener en su casa o para la actividad, para el esparcimiento, para lo que es legal y constitucionalmente una garantía que tiene el ciudadano, la están privando de algo. Si esa gente está privada de eso, yo le aseguro que si no puede tener un arma en su casa, esa persona no puede manejar. Claro, Américo, estamos hablando de coleccionistas también, no necesariamente de tiradores. El aspecto es muy amplio. Claro. Acá, aparte usted puede ver, y usted está en el tema de hace muchísimo tiempo, conoce muy bien todo esto, es absolutamente raro que se produzca un hecho determinado, un hecho de sangre delictuoso con un legítimo usuario. Creo que no alcanza al 0,1. Uno cada tanto. Creo que no alcanza. Perdona, no alcanzan a alterar los índices, me explico, es más, no figuran índices, porque no figura el 1. Quería decir esto, creo que no alcanza al 0,1. No, es menos todavía, pero bueno, por eso digo, más allá de todo esto. Por eso digo, no alcanza al 0,1 el legítimo usuario mezclado en un delito con un arma que tiene legalmente en su poder. No, es raro, es una cosa sí, muy atípico. Se puede dar, sí, van a decir, bueno, porque el prefecto, porque hay gendarme, porque... No, pará, distingamos las aguas, porque están haciendo un ejercicio, una profesión, son funcionarios públicos, son armas de dotación. En cambio, el legítimo usuario, no. El legítimo usuario es un ciudadano que tiene el derecho a tener armas y en algún lugar también lo declaró la Constitución, portarla, me explico, para su defensa. Hay algo, Américo, hay una pregunta muy puntual que te quiero hacer. Yo ya lo hemos conversado esto, pero lo quiero reiterar porque realmente es grave esto. Me he enterado, porque obviamente incursiono en los foros de tiradores, voy a algún polígono cuando puedo, y me he enterado que especialmente a retirados de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad también tienen inconvenientes, sobre todo para renovar la aportación. ¿Es así esto? Sí, no solamente la aportación, sino la CLU. Ah, también. Sí, señor. Señor, a mí hay mucha gente que tomó contacto con la asociación, conmigo en particular, y me dice, mire, yo soy retirado de la policía, de prefectura, yo soy militar. Días pasados me vino un militar acá retirado, que dice, yo jamás tuve problema, y aparte son personas centradas sin ningún tipo de, por supuesto, evidentemente sin antecedentes ni nada. Le han rechazado la CLU, o sea, le han rechazado el psicofísico para renovar la CLU, e inclusive, por supuesto, la aportación. Si no tiene uno, no tiene el otro. Usted puede tener CLU y no aportación, porque bueno, por varias circunstancias, pero si le rechazan la CLU, nunca va a tener la aportación. Eso absoluto, claro, una es consecuencia de la otra.
Claro, en este caso sí, para tener portación tiene que tener CLU. Entonces, ahora, si usted tiene portación es evidente que la CLU está vigente. Ahora, el tema es que me han llamado y se han contactado conmigo gente que está retirada que les están rechazando. Y gente que estuvo toda su vida, que la ciudadanía se retiró sin ningún tipo de inconvenientes, por lo cual la sociedad puso su confianza en él. Y ahora, una interpretación por una persona que es adversa al tema de las armas... o adversa a la propia fuerza. Sí, o adversa a la propia lo que está ocurriendo. Porque es muy llamativo esto, Américo, que sea a retirados de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Muy llamativo. No, fíjese si los otros días había un funcionario que estaba diciendo que la policía cuando se va no tiene que llevar el arma a su casa, claro, o no puede circular con el arma cuando está... La gente de seguridad, el estado policial es constante. O sea, ¿y cómo puede ejercer su actividad en cualquier situación que lo amerite si el tipo está desarmado? Américo, esto por otra parte es un supino desprecio por la vida de ese trabajador de la seguridad pública, porque en primer lugar, como bien lo has dicho, ese estado policial es una situación jurídica que no se interrumpe por el franco, ni por la licencia, ni por enfermedad. Y en segundo lugar, ese trabajador de la seguridad pública puede encontrarse en la vía pública de civil ante un hecho delictivo, interviene o puede ser víctima de algún reproche de algún individuo que pueda haber detenido o pueda haber intervenido en ejercicio de sus funciones. Entonces, esto realmente, y reitero, es un supino desprecio por la vida de ese funcionario. Es que él como oficial público, como funcionario público, tiene la obligación de intervenir. Absolutamente. Absolutamente. Y ahora, si usted me dice que me manda a la guerra y no me da fusil, que era lo que hizo Rusia en su primer momento, porque no tenía esa arma, claro. ¿Y qué hacemos? Y tomamos las armas de los caídos, pero para eso tuvo que haberse caído otro, ¿me explico? Pero ¿cuál es el tema? Lamentablemente se ha formado una conciencia y la han tratado de instaurar en la sociedad. Esto es lo triste de este tipo de políticas que han instaurado la conciencia que el funcionario público, mejor dicho, que los hombres de las fuerzas de seguridad son material descartable. No, porque esa es lamentablemente lo que han instaurado en la sociedad. Entonces, no hay nada que haga el Estado, que ha hecho, y esto no es de ahora, sino que viene de hace muchos años, pues se ha instaurado, ya le digo. No hay nada que diga que el funcionario debe ser protegido por el Estado. No lo protegen, al contrario. Es más, ni hablar en general de muchos medios públicos, ¿sí? Que hacen cuando hay una intervención donde hay disparos, al que ponen en consideración y ponen en duda es al oficial de policía o a la policía. Y algunos integrantes, es lo primero que hacen. Y algunos integrantes de la justicia también. Y me hago cargo, lo que pasa es que digo. Se instauró en la sociedad y esto está instaurado. Si el poder legislativo, el poder judicial o el ejecutivo no hubiesen dado cabida a esas ideas, esto no estaría pasando. Claro. Fíjese usted que los abanderados, como suelo decir yo, los políticos abanderados del desarme son los que tienen 10, 15 custodios. Claro, precisamente. ¿Y usted cuántos tiene en su casa? Usted como ciudadano que banca todo, ¿cuántos tiene? Ninguno, por supuesto. Entonces, toda esta caterva de gente que no tiene dos dedos de frente, lo único que hace es defender la delincuencia, porque en realidad lo que están haciendo es apañar al delincuente. Indirectamente sí. Pero, hombre, hay un tiroteo, hay un encuentro, ¿a quién van a decir? Siempre van a cuestionar, ¿actuó como corresponde? ¿No actuó como corresponde? No, para flaco, del otro lado le estaban tirando. Claro. El tipo se defendió, para eso le dieron el arma, para que se defienda, para ejercer la legítima defensa. Indudablemente. No vamos a apañar bajo ningún punto de vista conductas que excedan, ampliamente excedan el marco, ¿me explico? Y la delincuencia, que lo hay en todos los estamentos, ni hablar del político. El mismo político que cuestiona al policía.
Américo, al gendarme, al prefecto. Todo, ¿Me explico? todo. ¿Que hay gente más? Sí, la hay, pero le aseguro que son mucho más los políticos que nos han arruinado que otro tipo de oficiales de seguridad. Todo lo que nosotros hablamos siempre estamos ajustados a derecho, absolutamente ajustados a derecho. Bueno, Aquel que se va, se fue y tiene que ser sancionado, pero al hombre que arriesgó, que se arriesga todos los días, ese hombre tiene que ser capacitado, entrenado, tiene que ser cuidado, tiene que tener un horario de trabajo que le permita estar descansado, no sé si son 6, 8 horas, pero por lo menos el resto que descanse y que participe con su familia. Usted no puede tener un hombre que está trabajando 18 horas por día, 10 horas por día, 12 horas por día, para que retome al otro día una actividad y el tipo está cansado. ¿Cómo puede estar alerta? en la policía de la provincia de Buenos Aires se trabaja por tercios. En la Policía Federal se trabaja por cuartos, pero lamentablemente el personal no termina su trabajo cuando termina su horario funcional, porque hay algo que se llama adicionales, ¿no? Claro, tiene servicio de policía adicional, en provincia de Buenos Aires se llama POLAD, y también hace lo que se denominan cores, que serían las horas extras, compensación por recargo de servicio. A veces pasan 2 días que ese hombre no va a su casa. Pero, ¿cómo puede estar alerta? ¿Cómo puede estar en amarillo esa persona? ¿Me explico? Pero es imposible que le exija. Pero obviamente... Yo insisto, acá los políticos y diputados, senadores se desgarran la vestidura por la sociedad. Están cobrando una fortuna que no la cobra nadie. ¿Por qué? Y el que se la merece percibir, no lo cobra. Entonces están obligándolo a tener otras actividades. El tipo está, la persona, el funcionario, está desgastado. No, sin duda. No puede estar alerta, no puede estar atento. Es como usted. Si yo estoy trabajando 24 horas, no, ¿cómo voy a estar en la hora 25? Ya en la hora 14, en la hora 15, estoy boleado. No puedo prestar atención. Bueno, ¿cómo entonces Américo, pretende que nos puedan brindar el servicio que deben si la persona no está en condiciones físicas para hacerlo, porque hay un exceso y un abuso sobre su actividad laboral? Eso es incuestionable y pasa desde hace mucho tiempo. Américo, ¿vos entendés que hay alguna situación ideológica que tenga que ver con el rechazo especialmente a funcionarios en situación de retiro de Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, por las que les son rechazadas las diligencias que sean, el psicofísico? Mire, esto parte, insisto, yo no sé si puede venir desde alguna disposición o vamos a decir una bajada de línea, como se dice normalmente. Lo que sí es cierto es que yo he, por ejemplo, contabilizado por gente que me vino a ver que las que se van a hacer el informe psicológico o el test psicológico en tal lado, hay un número de rechazo muy importante. Mientras tanto, que van a otro determinado centro, el rechazo es casi, vamos a decir, aceptable, porque también convengamos que en algunos casos hay gente que ya no está en condiciones de hacerlo, pero no es el porcentaje elevado por el cual se está rechazando en algunos lugares puntuales. ¿Me explico? Totalmente. Y ya que hablamos de esto, vos decís porque hay gente que ya no está, y lo cual es cierto porque los años pasan para todos y los años traen consecuencias, porque por el ritmo biológico de la vida, que trae algunas consecuencias. Y obviamente que hay un deterioro psicofísico sin ninguna duda. Me parece excelente que estén dispuestas esas evaluaciones psicotécnicas. Lo que sí realmente me parece humillante para todos los funcionarios en situación de retiro de Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad es que se los fiche y se manden las fichas al registro de la residencia. Y voy a explicar por qué, Américo. Todos los que somos retirados de alguna fuerza cobramos nuestros saberes por la propia fuerza. Cada vez que alguno está involucrado en cualquier situación, inclusive si fue víctima de un ilícito, víctima de un accidente, se comunica a la fuerza a la que pertenece en todos los casos. Imagínate vos, en el caso de comisión de un delito, le puede costar hasta el retiro de sus saberes. Entonces, eso me parece realmente humillante,
que se nos fiche para saber si tenemos, y le vamos a decir a la gente que el antecedente es cuando hay condena firme, no porque uno esté procesado va a saltar el registro de la reincidencia. A la reincidencia va nada más y se registran las condenas firmes, es decir, las sentencias firmes. ¿Está claro esto? Mire, esto es para remarcarle que realmente no hay igualdad. La famosa igualdad de la ley es mentira. ¿Y por qué es mentira? Y tómelo en el diario todos los días. Un senador solamente puede ser detenido cuando tiene condena firme. En cambio, al resto de la gente, a los ciudadanos, a esos que están ahí, esos pueden ser detenidos en cualquier momento. Sí, era algo que yo quería agregar porque lo tengo hace mucho tiempo y son pocas las veces que tengo oportunidad de decirlo y hoy precisamente es una. Américo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir aquel que le rechazan el psicotécnico? Como están ahora las cosas. Hay que hacer el reclamo, pero no, perdón, y por eso estamos armando ese listado, y como le dije al principio, hay un profesional, un excelente profesional, que es el doctor Patricio Kingston, que está llevando adelante un proceso judicial contra ANMAC para impugnar todo este tema de Disconsulting, ¿sí? De la empresa que ganó la licitación y que está a su vez, porque acá esto es como para alquilar balcones, porque Disconsulting, vamos a decir, es una especie de pantalla, no tiene la capacidad para cubrir todo el país, por lo tanto, lo que ha hecho fue subcontratar clínicas y sobre todo a quien contrató las clínicas de camioneros, o sea que está todo lo que es el sindicato, o no el sindicato, sino los dirigentes de camioneros, y sabemos quién están metidos en esto. Así que se trabaja con las clínicas que atienden al gremio de camioneros. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ahora, y están cobrando ellos una suma que es prohibitiva, porque esa suma es un poco un impedimento a que la gente renueve, y que de hecho muchos no están renovando, no por una cuestión psicológica, sino por una cuestión económica. ¿A cuánto asciende esa suma? Para renovar la CLU es de 3.500 pesos. Para pedir, primero usted deposita y después le van a dar el turno para que se vaya a hacer el psicofísico. 3.500 pesos que va a la empresa Disconsulting, ¿sí? No va al Estado, va a la empresa 3.500 pesos. Cuando esto se instauró el año pasado, en el momento en que se estaba cobrando, lo normal eran 800 pesos para el informe, 400 el médico, 400 el psicólogo, como una guasada, porque había menos importes, también había quienes cobraban menos. ¿Sí? Es más, acá teníamos ¿cómo se llama? Psicólogos y médicos que lo hacían gratis, ¿sí? Va gratis, era un cobro simbólico. Pero venía el médico, y tengo los test, porque los tipos se guardaban los test que les hacían, las declaraciones juradas por enfermedad y todo lo demás. Seguro. O sea, no es que se entregaba por algo, no. El psicólogo que venía le hacía una batería de test, antes que estos test estén establecidos, le hacía una batería de test y ahí determinaba. Claro. ¿Me explico? Ahora, Américo, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aquel que le rechazan por primera vez el psicotécnico, ¿tiene una posibilidad de repechaje, de segunda vuelta? Sí, a los 6 meses sí tiene una posibilidad de repechaje, pero lo que tratamos de hacer es que se hagan reclamos. Si no se hacen reclamos, estamos todos felices y estamos todos contentos. Lo que hay que hacer es que hay que reclamar. Si uno no reclama, admite que lo que están haciendo está bien. ¿Cuál sería el está conforme? Hay que reclamar. Américo, y para reclamar tiene algunas vías. La primera, que le comenté, la acción que está llevando adelante el doctor Kingston. La segunda es comunicarse con nosotros a credenciales de CSA, reclamos de CSA, tengo la cabeza al otro lado, no hay problema, credenciales de CSA@lutara.org, ¿sí? Para tener un listado de la gente a que le fue rechazada y luego contactarnos con ellos para comenzar a hacer reclamos. Este tipo de reclamos
que pensamos que podemos hacer uniéndonos a lo que están haciendo en el interior, están trabajando en el interior para hacer lo mismo, para juntar a la gente, no quita que pueda hacer usted en forma individual un reclamo administrativo o un reclamo judicial. Quiero hacer un par de Por eso insistimos, todo suma, todo lo que se puede hacer suma, desde la acción que impulsó jurídicamente el doctor Kingston, como inclusive el reclamo de las entidades de tiros nucleadas, ¿sí? Todo suma. Américo, un par de preguntas, por favor, muy puntuales. Sí. Tal vez la gente se olvide de reclamos de sa@alutara.org. En el portal de ustedes, que es más fácil, www.alutara.org, ¿también está el instructivo? Ahora que me lo hace acordar, no me acuerdo si está, creo que no, pero lo podemos poner de inmediato. Claro, porque sería mucho más fácil. De inmediato. Claro. Lo que pasa es que son tantos los frentes y tan poco la gente que trabaja que se nos escapan cosas. Está bien, pero esto lo digo para facilitar la cosa. Si no, directamente que puede enviar un mail a info@alutara.org. Ahí está. Mira, más fácil es posible. Lo repetimos. info@alutara.org. info@alutara.org. ¿Es necesario que el que hace esa consulta sea socio de Alutara? No es necesario. Alutara, sería interesante que lo sea, por supuesto, porque obviamente, si logramos un número de gente, lo que está pasando ahora no pasa. Bien. Pero no, acá lo que se trata es de defender un derecho, y si nosotros tenemos que dividir las aguas, quién tiene, quién no tiene, a quién asistimos o quién no asistimos, estamos actuando de la misma forma que la lacra que nos está manejando todo esto. Entonces, la idea es que todo el mundo reclame, no importa que se asocie o no. Sí es interesante que se asocie, por supuesto que sí, por supuesto, porque como dice el viejo refrán, juntos somos más, ¿no es cierto? Sin duda. Otra pregunta. Sí. Respecto de esta consulta, previamente le tiene que haber sido rechazado el psicotécnico. Sí. Es decir, no antes de someterse a la evaluación, sino después. No, antes no, porque Bien. Si lo rechazaron no tenemos nada que esgrimir. Bien. Para decir, bueno, esta persona se le rechazó por tal o cual circunstancia. Tal cual. No es que se le va a dar una respuesta a la persona, mira, usted le rechazaron, tiene que hacer esto. Le podemos dar esa respuesta, inclusive lo podemos dedicar a profesionales que están trabajando en este ámbito. Bien. Pero el tema es saber para determinar el número concreto de gente a la que se le está rechazando. Necesitamos unir a toda esta gente, hacer una especie de listado o estadística, más que nada es para eso. Ya nos va a quedar el mail de esta persona a nosotros para poder comunicarnos tranquilamente. ¿Me explico? Sí, inclusive para hacer alguna presentación que estamos pergeneando con algún diputado, ¿sí? Para poder llevarla adelante. Esto se piensa, por lo que me acaba de decir, esto podría tener alguna consideración legislativa, entonces. Por supuesto, la idea es esa. Es indudable que esto es una cuestión política, porque acá va más allá del derecho que usted pueda tener o lo que pueda resolver la justicia. La justicia normalmente, y lo sabemos todos, y yo soy abogado y se lo digo concreto, va a resolver de acuerdo a la presión política que hay. Claro. Es muy raro que la justicia directamente se ampara y dice, no, blanco es blanco, ¿no? Y si tiene que decir no es blanco, no es gris, mire, con una tonadita así a negro, pero no. Lamentablemente en nuestro país nos faltan siglos todavía para poder emular a países avanzados, ¿no? Otra pregunta. En este tema, y para determinar, por ejemplo, lo que es la división de los poderes. Otra pregunta, Américo. Sí. Nos acabas de decir que es rechazado en la primera evaluación. Dentro de los 6 meses se tiene que presentar nuevamente o lo convocan para hacer una segunda. ¿Qué pasa si es rechazado en la segunda? No me han dicho, y va a tener que hacerlo otra vez un tiempo más tarde, pagando todo de nuevo, todo de nuevo. Volviendo a pagar otra vez. No es definitivo, porque si usted me dice yo tengo una afección psicológica y resulta que me atiendo por esa afección y a los 6 meses, a los 8 meses o al año el psicólogo que me atendió, es más, los informes psicológicos privados
realizados a personas que fueron rechazadas, dan que es una persona totalmente sin ningún tipo de impedimento psicológico. De impedimento. Claro, no tiene impedimento, no hay patología. Quiero dejar bien en claro esto. Dentro de los 6 meses no pagaría la segunda evaluación. No pagaría la segunda evaluación. Pasado los 6 meses tiene que volver a pagar. Sí. Y para aquellos que lo han hecho y ya han pasado más de 6 meses, igual es importante que se comuniquen con Alutara, Américo. Siempre es importante, porque hay gente que se le rechazó. Bien. Entonces hay que hacer el reclamo. No importa el tiempo. No hacemos el reclamo, que no llora no mama. No, pero yo para dejarlo bien claro a la audiencia, no importa el tiempo que haya pasado o que haya sido en la primera o en la segunda, no importa, comuníquese con Alutara. Que se comunique con Alutara. Por otro lado, lo que tienen que exigir es que le entreguen copia certificada por el director del establecimiento de los test que le realizaron y la evaluación, el método por el cual llegó a la evaluación el psicólogo, lo que sería su historia clínica. Se la tienen que entregar y es obligatorio que se la entreguen porque es suya. Sí, no, de todas maneras, cada uno pero se están negando a hacerlo. No me digas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esto es algo nuevo, así que cuando... No, se están negando a hacerlo, le escapan al bulto, le echan la culpa a fulano, a sutano, que tiene que pedirla allá, que la tiene que pedir acá, que no lo tenemos, que no... Bueno, entonces hay que meter una carta de documento y exigir bajo procedimiento de ley, en el sentido de iniciar acciones y daños y perjuicios, y aparte de denunciar a los colegios profesionales. Esto es muy importante, Américo, lo que me acabas de decir. O sea, hay que... O sea, el profesional que emite un dictamen de este tipo es responsable por lo que dice. Por lo tanto, será en su momento, si se ve el nivel de rechazos que ha habido por ese mismo profesional, y se harán los estudios con otro, o se le pedirá a profesionales forenses, ¿sí? Evaluaciones, si en tal caso se nota que hay evidentemente un fallo desde el punto de vista del profesional, hay que hacer las demandas de daños y perjuicios que corresponde y denunciarlos a los colegios profesionales. Sí, una mala praxis. Y si tiene que perder la matrícula, que la pierda. Estamos hablando de una mala praxis. En buen romance estaríamos hablando de una mala praxis, sí, señor. Tal cual. Por último, Américo, la pregunta es: ¿qué tipo de acción judicial está llevando a cabo el doctor El doctor Kingston está impugnando por monopólico, por el costo, no le leí al fondo la demanda, pero es una demanda que está desde el punto de vista jurídico muy bien planteada. Pero, como todo, necesita el apoyo de los ciudadanos que colaboren, que aporten, que manden un poder para que continúen, porque cuanto más sea el liticonsorcio es más interesante. Seguro. ¿Sí? No es uno que reclama, sino que es un conjunto de la sociedad que está reclamando la intervención del Poder Judicial por lo que considera que es un abuso de derecho, una desigualdad en el trato ante la ley, ¿sí? Porque calcule usted que la mayoría de los funcionarios públicos políticos tienen derecho a tener portación de armas por el solo hecho del cargo que tienen, y no estamos hablando de personal de seguridad, Sí. Estamos hablando de claro, funcionarios públicos tipo diputados, tipo senadores. Mismo magistrado. Entonces, ¿por qué ese trato discriminatorio? Américo, entonces, Alutara puede ser inclusive el intermediario entre ese profesional del derecho y su situación personal. Sí, nosotros ya hemos publicitado en nuestra página justamente la posibilidad que se adhieran a la demanda y al reclamo del doctor Kingston. Sí, ¿cómo no? Excelente. Américo, muchas gracias por esta información, porque ha sido muy esclarecedora, sobre todo el hecho de que se niegan a entregar certificados. Eso me quedó picando porque hay gente que ha tenido que mandar carta de documento, que les aconsejamos que haga carta y redactamos la carta de documento para que sí lo haga, porque se estaban negando a la entrega de los antecedentes de la persona, que son de la persona. No, realmente no tenía noticia de esta situación. Américo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho este esclarecimiento que nos das cada vez que te convocamos y por supuesto la gentileza
de recurrir a nuestro requerimiento para informar a los legítimos usuarios. El agradecido soy yo, Hermes, y te agradezco mucho por la propagación del tema de la asociación de los legítimos usuarios y cómo nos apoyás a nosotros. La verdad, estoy muy agradecido y necesitamos de este tipo de conductas en la sociedad para que no sigan vulnerándose ciertos derechos. La asociación siempre dice, nosotros no instamos a que la gente se arme, nosotros lo que defendemos es el derecho. Si usted tiene el derecho, lo ejerce o no lo ejerce, es un problema suyo, claro, pero lo tiene. Tal cual. La opción, la elección de hacerlo es una voluntad propia y libre. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, está bien, también sostenemos, tenés derecho a tener armas, pero tenés la obligación de capacitarte. Seguramente. Para no llegar a ser macanas. Entonces, para saber lo que es, hay que concurrir periódicamente a un polígono, hay que estar capacitado, hay que hacer cursos, o sea, hay que estar siempre al tanto. No es cuestión de tener un arma guardada y eso me da la salvación, como en las películas que vemos, que es todo mentira, sino que hay que estar capacitado. Un fuerte abrazo, Américo. Bueno, Hermes, que sigas muy bien y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, hasta luego. Ha sido el doctor Américo García, presidente de Alutara, Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. Vamos a la última pausa, Iván. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Diosma, prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Alutara, Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada por legítimos usuarios de armas, con el fin de defender el derecho constitucional a la posesión de armas de fuego, concientizar sobre su tenencia y uso responsable, promover las actividades deportivas que las involucran y contribuir al mejoramiento del sistema registral. Asociate vía web en www.alutara.org. Son las 6:05, nos quedan 5 minutitos de programa. Les voy a leer dos cosas. Solo el 2% de las causas por narcotráfico llegan a sentencia. Un informe del Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, analizó la evolución de los casos de infracciones a la ley antidrogas 26737 y analizó las sentencias del periodo 2014-2016 vinculadas con el narcotráfico y emitidas por todos los tribunales federales y del Fuero Penal Económico. En el periodo estudiado se iniciaron 127.700 causas por drogas y hubo 2.555 sentencias judiciales, es decir, el 2% del total.
Repito, el 2% del total de causas por narcotráfico llegan a sentencia. Esto es un informe oficial emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación con fecha 6 de este mes, que conduce la ministra Patricia Bullrich. De ese número de causas, el 76.8 tuvo condenas, con lo que se llegó a penas de prisión para 3.336 imputados, según publicó el diario La Nación. El 36 de las causas fueron iniciadas por tenencia para consumo personal, por lo que fueron descartadas en los tribunales de primera instancia. En esa sentencia se observó una decena de casos de condenas por esa calificación, mera tenencia, que la Corte declaró inconstitucional en el año 2009. Las autoridades nacionales tienen establecido un promedio de 15.000 sospechosos detenidos cada año. Escuchen esto, 15.000 sospechosos detenidos cada año por infracción a la ley de drogas, la 23737. Pero en las cárceles federales se mantiene estable la cantidad de presos por esa causa, unos 8.000 de los 12.000 alojados en unidades penitenciarias de todo el país. Esa diferencia entre la cantidad de detenidos y los internos en prisiones federales tiene una de las explicaciones, solo una, de ese bajo nivel de 2% de causas que llegan a juicio y a sentencia. Y repito el título para que lo tengan en cuenta: solo el 2% de las causas por narcotráfico llegan a sentencia. Informe del pasado 6, informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se analizó las sentencias comprendidas en el periodo 2014-2016. Oraciones por ellos. Capellanía Policial, Policía de la Provincia de La Pampa, Oficial Inspector Leandro Matías Mancilla, Cabo Primero Marcelo Víctor Ruarte, General Pico La Pampa, 6 de octubre, pasada las 5 de la mañana, un delincuente robó en un local comercial. Alertado personal policial se hace presente en el lugar, se inicia una persecución que culmina en un edificio de un barrio cercano. Los funcionarios llegados al lugar identifican al delincuente, al que intentan reducir en un pasillo del segundo piso de este edificio. Pero por causas que son motivo de investigación, habría cedido la pared, cayendo al vacío los trabajadores de la seguridad pública, es decir, los policías, quedando ambos tendidos en uno de los parques de ese barrio, cubiertos por parte de ladrillos y escombros. Al lugar acudió obviamente la atención médica, siendo trasladados ambos trabajadores a un hospital cercano para su atención, donde se encuentran luchando por su vida. Oficial Inspector Leandro Matías Mancilla y Cabo Primero Marcelo Víctor Ruarte, ambos de la Policía de la Provincia de La Pampa. Precisamente la Capellanía Policial de la Provincia de La Pampa, de la Policía de la Provincia de La Pampa, exhortó a que oremos por estos jóvenes, porque son muy jovencitos, realmente son muy jovencitos. Se han publicado sus fotos en algún medio gráfico, realmente son muy jovencitos y se están debatiendo entre la vida y la muerte, luchando por su vida, porque han caído de un segundo piso y fueron cubiertos por los escombros y restos de esa pared que, en la lucha, en el forcejeo para reducir a este individuo, se produjo, y como consecuencia este derrumbe. También nosotros, también hablando de seguridad, se suma a las oraciones por estos camaradas el oficial inspector Leandro Matías Mancilla y el cabo primero Marcelo Víctor Ruarte. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde,
en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. No se vaya, escuche la consigna preventiva, son 3-4 segundos, tal vez en algún momento pueda servirles. Hasta el martes que viene, pásenla bien, que Dios los bendiga, muchas gracias. La mejor excusa para no sacarse de encima a los vendedores ambulantes es comprarles.